y ya la subo. Sí, justo le iba a hablar sobre eso, profe. ¿Sí? Que estuve con problema de conexión ayer y no pude venir a clase, Ya, conectarme no, en la mañana. sí, hoy día la subo, no, yo no alcancé. Que me demoro con esa cuestión de que ahora hay que pasarla al OneDrive o yo la subo a YouTube, entonces ahí me demora. Entre que la paso, pero que suba y después que habilitarla y todo el cuento, me pasa la. Sí, hoy día la subo. Un ratito más la voy a dejar ya lista. Bien, aparte de eso se me cortó con usted, parece que con usted se me cortó y parece que perdí la grabación. Se me cortó la señal, se apagó el computador, no sé qué le pasó. Así me fue con usted que se me cortó. No importa, tengo una clase con el otro grupo, así que no hay problema. Eso fue, pues eso no lo pillé ayer. Eso fue. Se me cortó. Y se perdió, parece, la grabación. No quedó respaldada, no quedó guardada. Porque no la cerré. Pero no importa, tengo la del otro grupo que es casi igual. Ya. Partamos entonces, que es lo que estamos viendo, movimiento circular. Veamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, por si no. Pregunten, porque ya me estoy aburriendo ya. ¿Sí? Cuando me aburro me quedo callado. Hasta que no preguntan. Ya, veamos qué es lo que alcanzamos a ver ayer. Dijimos que en el movimiento circular una partícula tenía una velocidad que nosotros llamamos tangencial, pero es la velocidad lineal en realidad, ¿ya? De la partícula, que en nuestro caso, por estar rotando, se conforma como una velocidad tangencial, ¿ya? Queda conformada así. Y esto creo que era omega por R, en forma escalar. Después estuvimos peleando un poco los vectores, y por ahí creo que fue quedando la cosa. Y dependiendo del movimiento, porque si es constante, lógicamente tiene velocidad constante, no cambia su magnitud. Ahora, si varía su magnitud, aparece una aceleración. ¿Ya? Esta aceleración está compuesta de una aceleración centrípeta o radial más una aceleración tangencial. ¿Ya? La aceleración tangencial nace por el cambio de velocidad de la partícula. Entonces, estamos hablando que el movimiento es acelerado. Y recuérdense, para nosotros es acelerado o desacelerado. ¿Ya? Cuando acelera, cuando lógicamente la velocidad tiene la misma dirección que la aceleración. Cuando la velocidad tiene una dirección contraria a la aceleración, desacelera. ¿Ya? Por lo tanto, si hay variación de cambio de la velocidad, existe aceleración. Pero en este movimiento circular decíamos que se producía una aceleración producto del cambio de la magnitud, que es la aceleración tangencial, y una aceleración que es producto del cambio de la dirección del vector velocidad. Y eso todavía queda un poquito pendiente de demostrarlo en realidad. Pero ya se entendió ayer que aparecía para que esto rote con respecto a un punto. ¿Ya? Por otro lado, aparece un concepto que se llama velocidad angular. Angular. ¿Ya? Y en el fondo es la variación de ángulo con respecto a la variación de tiempo de la partícula. Y esto está en radianes sobre segundo.
¿Ya? O sea, el cambio de posición angular de la partícula con respecto al cambio a la variación de tiempo en que este cambio ocurre. Y también aparece, si hay una velocidad angular, y si se produce también un aumento, que esta puede ser constante, revoluciones constantes, pero también puede aumentar o disminuir en el lapso de tiempo. Entonces, si aumenta o disminuye, aparece una aceleración angular. Espera un poquito. Ahí sí. Una aceleración angular, que nosotros definimos como alfa, y lógicamente es la variación de cambio de la velocidad angular partido por el tiempo. Y sus unidades son radianes sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Bueno, haciendo el paralelo con movimientos rectilíneos, nosotros hablamos de una velocidad media, existe una aceleración angular media, o sea, una velocidad media. Y también existe una instantánea. Hablamos de una aceleración media, existe una aceleración angular media, y también existe una aceleración angular instantánea. ¿Ya? Por supuesto, ahí lógicamente vamos a tener que el omega es de teta de t. Y el alfa va a ser el de omega a t. ¿Ya? Me parece que hasta ahí habíamos quedado. No sé si me equivoco. Me voy a ir mirando. Ya. Correcto, eso es lo mismo. Nos falta ver eso. Ahí está lo que estamos conversando recién. Variación. Ahí está la rapidez angular. Velocidad angular. Falta esto importante. La transformación de RPM a radianes por segundo. Ustedes mismos me dijeron que una revolución eran 2 pi radianes. Así que si es una revolución por minuto, es 2 pi partido por 60 radianes por segundo. Y ahí es en regla 3 y pueden cambiar de revoluciones a radianes por segundo o de radianes por segundo a revoluciones. Y aquí partimos ya la velocidad angular como vector, diciendo en el fondo que es un vector que es perpendicular al plano que forma, en este caso, el radio y la velocidad tangencial. Por lo tanto, se cumple el concepto de la regla de la mano derecha, que en el fondo es un producto cruz, en donde cuando el sistema rota en sentido antihorario, nuestra velocidad angular es positiva. Y cuando se gira en sentido horario, nuestra velocidad angular es negativa. Ya. Eso es importante. Es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Simplemente porque, fíjense, ayer definimos que el desplazamiento de partícula era teta por r. ¿Ya? Por lo tanto, el de S de t, que es v, velocidad, es de teta a de t por r. ¿Ya? De teta de t por r. Si hablo de un vector posición, ya decía yo, esto me queda como una r minúscula, vector posición, y lógicamente yo lo puedo derivar y todo el cuento. Y lo vamos a ver. Por lo tanto, esto es omega por r, magnitud. ¿Ya? Producto de esto, va a aparecer que ahora que el vector velocidad va a ser el vector omega plus
R posición. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de un producto cruz. ¿Por qué producto cruz? Porque lógicamente aquí estamos viendo que estos dos vectores conforman un plano X, Y, y lógicamente el resultado va perpendicular. Y eso es el producto cruz. ¿Ya? Yo decía, ¿por qué este R? Porque este R es posicional. Claro, si es constante, la distancia de este punto a ese punto es constante, pero cambia su posición. Cambia su posición. ¿Ya? O sea, el vector posición también va cambiando. La distancia del centro a la línea de rotación no cambia. R. ¿Ya? Entonces aquí aparece el concepto de velocidad en forma vectorial. Claro, ¿no? ¿Está claro? Más o menos. Más o menos, sí, pues sí, están calladitos pero no dicen nada. ¿Por qué es? Profe, Sí, dime. ¿y ahí no se considera en el movimiento circular algún tipo de roce? ¿De fricción? ¿De movimiento? ¿Cómo? ¿De roce, dices tú? ¿De qué? De roce sí. Ah, pero eso va a depender de las características del problema. Ah, pero se puede presentar igual. Sí, Ah, ok. sí, no, sí, esta cosa no. Por ejemplo, más adelante probablemente veamos un ejercicio que es así. A ver cómo queda más bonito. Aquí queda presentado así. Tengo yo aquí un disco. Le pongo una caja aquí. Y aquí le pongo un peso. ¿Ya? Y hago rotar este disco con respecto a un centro aquí. Entonces me preguntan cuánto tiene que rotar para que esto se mantenga en equilibrio si conozco la masa de este y la masa de este. Porque está colgando un peso aquí tomado de esta otra masita que está en el disco. Y aquí hay fricción. También en el mismo disco, tengo un disco así que está rotando con respecto a este centro y le pongo una masa aquí. Me preguntan a cuánto tiene que rotar antes que la masa salga disparada. ¿Cuál es la velocidad máxima de rotación antes que la masa salga disparada? Hay fricción. Hay fricción. Pero bueno, por eso viene cuando vemos fuerza fricción. Todavía no hemos visto fuerza nosotros. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense que ahora llega una relación matemática que es esta que está aquí abajo. Y esta es vectorial. ¿Ya? Esta es vectorial. Creo que es importante también aquí. Aquí yo estoy haciendo un paralelo, fíjense. Voy haciendo un paralelo entre el movimiento lineal y el movimiento circular. Entonces se cumple más o menos lo mismo. Y este paralelo es bien entretenido. ¿Eh? Bien, este era el ejercicio que tenían que hacer, así que no sé si tienen alguna duda. No lo hicieron, ya. Díganme, tiran más que no lo hicieron, así que pasamos de largo. Movimiento circular uniforme, también lo habíamos conversado. Decíamos que se producía cuando esto era constante. Empecé a grabar. Así estoy grabando. Esto era con la rapidez es constante. ¿Ya? Y como dice ahí, por ejemplo, un satélite está rotando con la Tierra con una velocidad, una rapidez constante. Un auto en una pista circular cuando entra y trata de mantener su velocidad.
hay varias situaciones normales con la velocidad constante. Yo le decía un motor eléctrico, por ejemplo, cuando una vez que ya partió, normalmente tiende a mantener su velocidad constante. Entonces, son situaciones comunes para nosotros la velocidad constante. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Básicamente vamos a llegar al concepto de aceleración. ¿Ya? ¿De dónde sale esta aceleración que es centrípeta? Que sale de la variación de la variación de dirección del vector velocidad. Como la velocidad, como la rapidez constante, o sea, la magnitud de este vector es la misma. Cuando hay un cambio, se produce esta delta V aquí, producto de la dirección. Claro, este vector tenía este ángulo, esta pendiente, este otro vector tiene esta otra pendiente, la magnitud de los vectores es la misma, se conforma este triangulito, al correr este vector aquí y poner los dos en el punto inicial, y aparece este delta V. ¿Ya? Y este delta V es el que me produce la aceleración centrípeta. ¿Ya? La aceleración media. Sí. Déjenme ver. A ver, ¿cómo se lo explico yo? Para mí es más sencillo. Déjenme ver si me quedan bien los dibujos, y aquí hay que dibujar bien. Que era lo que me faltaba a mí mostrar. Déjenme un disco mejor. Fíjense, voy a tratar de que me quede más o menos bonito. Ya. Tengo una partícula rotando. Vamos a hacer la rotar hacia allá, sentido antihorario, para que el vector omega salga hacia arriba. Y voy a usar unas líneas auxiliares aquí. Estas líneas son auxiliares para mí, ¿no? Para que, a ver si me queda bonito. En el fondo estoy haciendo como un cuadradito encima. Bien. Déjenme volver entonces verde. Fíjense que voy a asumir que esta partícula está rotando y tiene una velocidad tangencial de esa magnitud. Yo lo voy a hacer igual al radio para hacer la forma gráfica. Acuérdense que el radio es en 3 metros, pero esta velocidad es 3 metros por segundo, así que no tiene ninguna relación desde el punto de vista cuantitativo. Pero yo lo voy a hacer igual al radio. Y entonces, como es velocidad constante, ahora mi partícula también va a tener esa misma magnitud. Esta va a ser una velocidad 1 y esta va a ser una velocidad 2. En instante 2. Tiene la misma magnitud. ¿Ya? Tienen la misma magnitud. Están en instantes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Me dicen que A, la aceleración, es delta V partido por delta T, ¿cierto?
Yo voy a trabajar solamente el delta V. Entonces quiero restar el vector B2 menos B1. ¿Qué es lo que hago? Tomo este vector y lo pongo aquí. Como coincide justo con el radio. Ahí está de más. Como coincide justo con el radio, no tengo problema. Este va a ser para mí B2. B2. Y delta B, entonces, B2 menos B1. Y si ustedes se recuerdan, gráficamente, cuando vimos vectores, la diferencia es la unión de los dos extremos. Esa. Este sería mi delta B. Y la dirección, decíamos que va de aquí para allá. De B1 a B2. De B1 a B2. ¿Ya? Por lo tanto, el delta B de estos dos vectores velocidad, fíjense, apunta justo hacia el centro. ¿Ya? O sea, la diferencia de estos dos vectores velocidad, uno que estaba en este instante y otro que estaba aquí, apunta justo hacia el centro. ¿Ya? ¿Y qué dijimos de la aceleración centrípeta? Que apuntaba hacia el centro. Y nace del cambio de dirección del vector velocidad. Pues estamos con rapidez constante. ¿Ya? Si no quedó claro, fíjense. Ahora mi partícula está aquí. Tiene esta magnitud. Y al otro instante está acá. Tiene esta magnitud. Para hacerlo simplemente diferente, a este le voy a poner el B3 y este B4. Entonces el delta B va a ser B4 menos B3. O sea, es una diferencia de vectores. ¿Cómo lo hago? Tomo el vector B4 y lo pongo aquí. Punto de inicio con punto de inicio. Que va a ser B4. ¿Ya? Y la diferencia es la unión entre estos dos vectores. Entre los dos extremos. Fíjense. Y este es mi nuevo delta B. Pongámosle 2 para hacerlo diferente, ¿no? 2. ¿Ya? Y va de 3 a 4. Del vector 3 al 4. O sea, la dirección del vector resultante. Y fíjense de nuevo, apunta hacia el centro. Por eso hice yo los vectores iguales al radio de esta circunferencia, en magnitud, para que se den cuenta que siempre llegan al centro. Y ahí nace la famosa aceleración centrípeta. De la variación de dirección del vector velocidad. Estamos hablando de rapidez constante, por lo tanto no cambian las magnitudes. Profe, Claro? Sí, dime, Jaime. si no se hablara de rapidez constante, entonces no habría aceleración centrípeta. No, pues igual hay. Siempre hay. Siempre cambia el vector, la dirección. Lo que pasa es que cuando no es constante, aparte aparece la aceleración tangencial, que es lo que veíamos ayer. Recién le he dicho yo que la aceleración para nosotros estaba compuesta de una aceleración centrípeta o radial más una aceleración tangencial. Cuando la rapidez constante
Esta no existe, pero esta sigue existiendo siempre. Cuando deja de ser constante, existen las dos. Y el vector de aceleración puede ir hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la dirección dependiendo del cambio de la magnitud del vector velocidad. Pero esta siempre existe, porque por eso la partícula está rotando con respecto a un punto. Cuando partimos yo le dije, piensen que es una cuerda, que están unidas, pero después le dije, no, puede que no exista físicamente la cuerda que la sostiene, pero tiene que haber una aceleración que la sostiene. Para que siga rotando. Con respecto a un punto. Del momento que no existe esta aceleración, sale disparada, sale derecha. Pero lo importante aquí es eso, que se den cuenta que esta aceleración nace del cambio de dirección de la velocidad. ¿Bien? Pues yo le dije, yo a propósito hice el vector velocidad que tuviera la misma magnitud que el radio, es decir, la circunferencia. Para que se den cuenta que la resultante siempre apunta aquí al centro. En cualquier parte que yo haga, si yo la hago con respecto a un punto aquí intermedio, con un vector velocidad aquí, de la misma magnitud para acá, a 45 grados, cuando saque el delta, siempre va a dar hacia adentro. No importa dónde lo haga. Y aquí lo hice justo en estos puntos, que me sale más fácil dibujarlo. Pero este delta, que es aquí chiquitito, ese siempre va a apuntar hacia el centro de rotación. Aquí no se ve porque lo hicieron aparte. Pero yo por eso lo hago sobre la circunferencia, para que se den cuenta que apunta para allá. Y esa es mi aceleración centrípeta. Ya. En el libro, por ahí, en alguna parte, debe aparecer un recuadro en amarillo grande que dice que la aceleración centrífuga no existe. La que existe es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Eso porque nosotros tendemos siempre a confundirla con el efecto centrífugo, que es otro cuento. Entonces te van a decir, pero ¿cómo si las centrífugas existen? Claro, pero eso es un efecto. Cuando yo pongo en mi maquinita los tubos de ensayo y los hago rotar, las partículas se separan porque se produce un efecto centrífugo. Pues no existe la aceleración centrífuga. La que existe es la centrípeta. Si yo me subo a un disco, ¿sí?, y me paro aquí, voy a salir disparado, voy a salir hacia afuera. Ustedes le dicen efecto, la fuerza centrífuga, ¿no? O sea, ustedes dicen, aquí existe una aceleración centrífuga, no. Existe una aceleración centrípeta yo mientras estoy en el disco que tira para allá. Lo que pasa es que cuando ya venzo la fricción y todo el cuento, salgo disparado, eso es un efecto. Es un efecto centrífugo. ¿Ya? Es la reacción en el fondo del sistema. Bien. Por ahí hay un recuadro en el libro que no así grandecito lo remarca. Bien, ahí tenemos entonces lo que ocurre con velocidad constante. ¿Ya? Voy a borrar, sí. Entonces, existe el concepto de aceleración media. Se fijan que yo ya lo había nombrado. Y dicen que la aceleración media es V1, la magnitud de V1 partido por R, por delta S partido por delta T. ¿Ya? Veamos si para acá creo que sale más bonita. Y si existe la aceleración media, existe la aceleración instantánea. ¿Ya?
existe la aceleración instantánea. Y aquí le aplican el límite cuando alta tiende a cero, ya ustedes lo están manejando eso. Entonces, lógicamente, existe una aceleración instantánea. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo importante aquí? Esta relación matemática, que yo me la había saltado, no la había desarrollado, ya la voy a desarrollar, que para determinar la magnitud, esto es magnitud, de la aceleración radial, normalmente se ocupa esta relación matemática. La rapidez al cuadrado partido por el radio. ¿Ya? Si ustedes me preguntan fórmulas que tienen que aprenderse, esta es una de ellas. ¿Ya? Esta es una de ellas. ¿Qué unidades tiene esto? Rapidez al cuadrado, metro cuadrado, dividido por segundo cuadrado, dividido por metro, R. Simplifico aquí y me queda en metros sobre segundo cuadrado. O sea, dimensionalmente está correcta. Ya. Dimensionalmente está correcta. Para calcular la aceleración radial o centrípeta. ¿Estamos? O sea, usted en su hojita de fórmula le pone la aceleración centrípeta o radial b cuadrado partido por r. Listo. Si conocen la velocidad tangencial, la magnitud de la velocidad tangencial, y conocen el radio, conocen inmediatamente la magnitud de la aceleración centrípeta. La magnitud. Acuérdense que este vector va cambiando. La dirección de este vector cambia. Este es solamente la magnitud. ¿Ya? Ojo con eso. Fíjense, aquí está. Puesto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama aceleración centrípeta. La palabra centrípeta significa que busca el centro, en griego. Y aquí muestran nuevamente el mismo esquema anterior, cuando la velocidad era constante y aparecía esta aceleración, que es perpendicular a la velocidad. Y que siempre, ojo, es perpendicular a la velocidad tangencial y siempre apunta hacia el centro de rotación. ¿Ya? Aquí ya tenemos una relación matemática para la magnitud. Me falta aquí eso. Ya vamos a ver cómo obtener la dirección, que yo la puedo obtener de varias formas. ¿Sí? Bien. Periodo y frecuencia. Rapidez angular constante. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos de la rapidez angular constante? Que las revoluciones por minuto son constantes. ¿Ya? Bueno, dice, si la rapidez angular es constante, el movimiento es circular uniforme. ¿Ya? Algunos por ahí lo ven, movimiento circular uniforme, MCU, que es el paralelo al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Bueno, si ocurre que esto es constante, dice, podemos hablar de frecuencia y periodo. Dos conceptos que también nacen en el movimiento circular. ¿Ya? Dice, en donde la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo.
sea, para nosotros la frecuencia, una F, dice que es el número de vueltas por unidad de tiempo. Y se mide en 1 dividido por segundo. Es su unidad, conocida normalmente como Hertz. Entonces, si a mí me están dando el número de vueltas por unidad de tiempo, y específicamente en un segundo, estamos hablando en Hertz. Ya. Y el periodo, para nosotros es una T mayúscula, dice que es el tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Ya? Y ese se mide en segundos. ¿Estamos? Estos dos conceptos también, porque salen realmente, nos dicen, la partícula tiene una frecuencia, no sé, pues de 5 Hz. ¿Sí? O tiene un periodo de 10 segundos. Se demoró 10 segundos en dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que ver estos conceptos. Ahora, la relación que existe entre frecuencia y periodo es súper fácil. Porque dice que la frecuencia por el periodo es igual a 1. O sea, en otras palabras, la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. O el periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. ¿Sí? O sea, si ustedes se acuerdan de esto, pueden relacionarlo entre las dos. ¿Ya? Insisto, esto es porque muchas veces se habla en estos términos. Yo creo que esta ya la había usado cuando hablé de frecuencia, cuando estábamos viendo velocidad angular. Por ahí le nombré que de repente frecuencia. Frecuencia angular le llaman algunos. Pero ¿qué es lo que es? Dice que es el número de vueltas por unidad de tiempo. Fíjense, número de vueltas, revoluciones por minuto. No es la misma unidad, pero es el mismo concepto. Pues ahora sí, estas son RPM, pero también existen las RPS, revoluciones por segundo. Y ahí sí estoy hablando de frecuencia al tiro, revoluciones por segundo. ¿Ya? Dos conceptos que están asociados al movimiento circular. Ahí está lo que estábamos viendo recién. Correcto. Dice, la relación que existe, ahí está, el periodo es 1 partido por la frecuencia. El periodo cuánto demora en dar una vuelta y la frecuencia es cuántas vueltas por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, la velocidad angular es 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. O sea que tengo dos relaciones matemáticas más para determinar la velocidad angular, pero ahora en función del periodo y de la frecuencia. ¿Ya? También se usan bastante, por eso le digo, porque muchas veces nos da la frecuencia de rotación, que son las vueltas por segundo. Entonces la multiplico por 2pi y me da la velocidad angular. Qué entretenido esto, miren, fíjense. Desde el punto de vista dimensional, esto es 1 partido por segundo la frecuencia, y 2pi son 2pi radianes. Por eso queda en radianes partido por segundo. Y esa es la unidad de velocidad angular. ¿Ya?
Entonces, si en el libro, en el ejercicio le dice, mire, la frecuencia del sistema son 5 Hz, ustedes lo multiplican por 2pi y les da la velocidad angular. ¿Sí? Tenía Matías, todavía no lo aceptaba Matías. Ahí. Bien. Después dice, vamos a apreciar la magnitud de la aceleración. Pero ya aquí este es un juego matemático de la velocidad y de la aceleración. ¿Ya? Yo normalmente no lo uso, o no me gusta aprenderme fórmulas, así que no me complica mucho, no me complico mucho con esto. Son fórmulas adicionales, no por movimiento circular. Dice, puedo escribir la velocidad como 2pi por r partido por el periodo, o 4pi cuadrado r partido por periodo cuadrado, la aceleración. ¿Ya? En realidad yo normalmente no la ocupo, así que, pero si quieren aprendérsela, ahí está. Ojo que esto es para un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Es para un movimiento circular uniforme. Bien, ejercicio. Dice, en un juego mecánico los pasajeros viajan con rapidez constante. Listo. En un juego mecánico, dice, los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de 5 metros de radio, dando vuelta completa cada 4 segundos. Una vuelta completa en 4 segundos, eso es periodo. ¿Ven? ¿Qué aceleración tienen? Ya. Si quieren calcular, calculen ahí. Anoten los ejercicios, déjenme ver un poquito. Pero aquí está la respuesta, así que no. Ya. Determinen la aceleración que tiene. Si quieren copiar las ecuaciones, están ahí. Ahí está. Copienla, pueden cambiar. Yo no la uso, pues era otro. Si quieren usar esa, úsenla, no hay problema. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ya, ahí está. Calculen, ¿no? Tranquilamente. Perdón. Voy a poner esta cosa. Bueno, es porque yo no la uso, pero calculen ahora ustedes ahí, tranquilitos.
¿Cómo se le dio el resultado? ¿No? ¿Está bien? Veamos si es esto. Dice que ahí está el juego mecánico. Dice, nos dan el radio 5 metros y el periodo 4 segundos. Así que podemos usar la ecuación que les copiaron ustedes para calcular la aceleración. Y ahí calcula la aceleración y le da 12 metros por segundo. ¿Ya? Y la aceleración centrípeta, si conocen la velocidad, lógicamente también la pueden calcular. ¿Por qué yo no lo uso? Fíjense, me voy a devolver un poquito, para que no se complique la vida. Porque en el fondo, ya nosotros sabemos dos cosas. Por un lado, yo sé que B, la velocidad, es omega por R. Omega por R. ¿Ya? Y la aceleración es omega por B. ¿Ya? Si es constante, esto cumple para aceleración constante. O sea, perdón, para revoluciones constantes. ¿Ya? Si cumple para eso. Entonces tomo magnitud. Aquí no estoy hablando en forma vectorial, sino en magnitud. Entonces, fíjense que de aquí, yo puedo decir que B, perdón, de aquí puedo decir que omega es B partido por R. ¿Ya? Omega es B partido por R. Entonces la aceleración, en este caso centrípeta o radial, centrípeta o radial, si omega vale B por R, es B partido por R por B. Por lo tanto me queda B cuadrado partido por R. Y esa es la ecuación que por ahí salió anteriormente. O también podría ser, empezando acá abajo, empezando el omega, fíjense aquí, el B, perdón, me va a quedar omega por R. Estoy empezando el B y esto me va a quedar omega cuadrado de R, que también se utiliza. Todas estas relaciones matemáticas se pueden utilizar. ¿Ya? Porque salen de aquí. Salen de aquí. Es un juego matemático, no es más que eso. Y después en la otra ecuación que usaron ustedes, lógicamente incorporaron ¿cómo se llama? El omega en función del periodo, que también la habíamos visto anteriormente. ¿Sí bien? Al final es un arreglo matemático, por eso le digo, yo no me la aprendo, en el fondo salen solas, van saliendo solitas los cálculos. Por eso dicen, fíjense aquí, que ahorra pero no importa, ahorramos, dice. Ahí está usando la ecuación, 4pi cuadrado por T, o sea, perdón, por R, partido por el periodo al cuadrado. O sea, la ecuación que usaron aquí es la que habían visto anteriormente, la aceleración radial o centrípeta es 4pi cuadrado por R partido por T al cuadrado. Dice, verificaremos usando la ecuación 328, que es la velocidad. Calculamos la velocidad y luego reemplazamos la velocidad aquí en esta, en B cuadrado partido por R, que también la habíamos visto, y llegan al mismo resultado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de este resultado? Es este valor. ¿Ya? Dice que la dirección es hacia el centro de la magnitud de la aceleración. O sea, en cualquier punto va hacia el centro. Y además, si ustedes se fijan en el valor, dice que es mayor que la aceleración de gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, se siente el efecto de eso.
Pues en algunas montañas rusas se llega a una aceleración de 4 veces la aceleración de gravedad, por eso quedan pegados a un lado u otro. Pero es importante que estamos con una magnitud mayor que la aceleración de gravedad. Después vamos a ver que eso es súper entretenido, porque nos hace despegarnos del piso, nos hace quedarnos pegados a la pared, dependiendo de esos valores. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento no es uniforme? O sea, existe una aceleración constante, con A igual constante. Más que bueno, no, es que eso eran rectilíneos, así que dejemos aparte. O sea, hay un cambio en la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Entonces aquí ya habíamos conversado nosotros que nacen, déjenme borrar, nacen dos componentes. O sea, tengo una aceleración que va a estar compuesta de una aceleración radial más una aceleración tangencial. ¿Ya? La radial ya la tenemos ahí, la magnitud. Y la tangencial pues, aparece aquí, en la tasa de cambio de la rapidez de v de t. ¿Ya? Claro, porque el vector velocidad iba creciendo o achicándose, tal vez, ¿no? Con una cierta relación. Pero lo que me decía su compañero recién, la centrípeta siempre va a existir, sí. Siempre. La que puede que no existe, la tangencial. ¿Y cuando no existe? Cuando la velocidad es uniforme. Cuando no es uniforme, ahí lógicamente aparece la tangencial. ¿Ya? Esta es la más bonita, ¿eh? Miren el desparramo que tiene aquí. Es lo único que les quise explicar yo, pero un poquito más claro. ¿Ya? Aunque es malo mi colega, ¿eh? Se aprendió toda la fórmula de momento rectilíneo y en la parcial solo salió momento circular. No, aquí aparecen las dos, así no se preocupe. ¿Ya? Bien. Déjenme un poquito aquí. Aquí. A ver, deje. Mi colega le gustaba molestar a los alumnos. Ya, fíjense. Retomemos nuestro asunto. Habíamos comenzado en el movimiento circular que ese, el desplazamiento, dijimos que era phi o teta por r, ¿cierto? De aquí calculamos la velocidad, dijimos que era la variación de cambio de teta por r. ¿Ya? Si esto es vectorial, y tengo que hacer omega por r, magnitud. Pero dije, si esto es vectorial, ahora vector, me va a quedar omega cruz r. Cambia el r. Ya. Porque ahora es posicional. Este era el radio, no. Porque era solamente la magnitud en un instante. Por lo tanto, la aceleración para nosotros es de v de t. De v de t, instantánea. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí la aceleración, la derivada de la primera, de omega a de t, cruz la segunda, más
la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? La derivada de un producto. Y la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces ahora mi aceleración, fíjense, de omega de t, dijimos que alfa era de omega a de t, o sea, la variación de cambio de la velocidad angular es la aceleración angular, alfa, plus r, más omega, y de r de t es b, cruz b, cruz b. ¿Ya? Y de aquí ya habíamos dicho una cosa, que esto era mi aceleración radial o centrípeta. Esa es la definición. Y esto pasa a ser la aceleración tangencial. Y esa es mi aceleración total. ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan, la aceleración tangencial es alfa cruz r. Y la aceleración radial o centrípeta es omega cruz b. De ahí estoy hablando en forma vectorial. ¿Ya? ¿Alguna duda? O sea, ahora mi aceleración, tal como dijimos, está compuesta de dos aceleraciones, cuando el movimiento no es uniforme. Cuando es uniforme, esta no existe, la tangencial. ¿Ya? Esta no existe. Queda solamente la radial o centrípeta. ¿Cuándo van a usar esto? Siempre. Siempre que les pidan aceleración y que les pidan velocidad, porque es un vector. ¿Ya? ¿Por qué usamos producto cruz? Porque yo lo recomiendo, porque lo que le decía el otro día, por ejemplo, supongamos que este mismo movimiento, y por esas cosas de la vía, la partícula queda aquí, justo ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, si queda justo, supongamos que queda 45 grados ya. Vámonos a los puntos más fáciles. La velocidad va para acá. ¿Ya? Entonces, si me preguntan por el vector velocidad tangencial, ya la magnitud no es problema, la calculo porque si conozco omega, ahorita la velocidad aquí, si conozco omega y conozco r, saque la magnitud, pero ¿y la dirección? Claro, si esto está a 45 grados, fíjense, facilito porque este también está a 45 con respecto a esto. Entonces, para mí es fácil calcular
las componentes. Aquí estoy en el tercer cuadrante, me quedan las dos componentes negativas. ¿Ves? Claro, porque está 45, este es el radio, y este es perpendicular, entonces también va a quedar 45. Ahí no es complicado, podría yo, de alguna forma me la arreglo y lo puedo calcular, las componentes del vector velocidad. El problema es cuando no queda 45, ¿cómo sé para dónde va? ¿Cómo calculo el ángulo? Claro, podría calcular este ángulo, sumarle 90 y ahí jugar. Ahora, si queda para acá, acuérdense que cambia para acá. Ya, está cambiando continuamente. Cambio con el producto cruz, me da el resultado inmediatamente. Porque es un vector. ¿Sí? Lo mismo pasa con la aceleración. Porque en un instante la aceleración está aquí. Hay que cambiar de color para que no. Aquí. En otro instante la aceleración va para allá. No está cambiando continuamente su dirección. Apunta hacia el centro, sí, pero cambia su dirección. Entonces, si me preguntan por el vector de aceleración centrípeta, lógicamente tengo que encontrar las componentes de esa aceleración en ese instante. Entonces, así es más fácil. Así que conozco el omega vectorial y conozco el p vectorial. El omega, parece que la dirección es facilita. Si gira para allá, el omega es positivo. Si gira hacia acá, el omega es negativo. La aceleración es lo mismo. Si la aceleración va acá, es positiva. Por eso este vector viene saliendo del plano. Ya. Entonces, es más sencillo, cuando hablamos de forma vectorial, trabajarlo como producto cruz. Si solamente son magnitudes, lógicamente aplicar las ecuaciones directas. ¿Estamos? Bien. Ahora sí que parece que estamos con todo. Déjenme revisar. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Bueno, lo que están explicando ahora es lo mismo que estábamos viendo nosotros recién. Dice velocidad angular, análisis vectorial. ¿Está bien? Ahí está. Lo que hacen aquí es trabajar vectorialmente. Fíjense, tengo la partícula rotando, tengo el vector velocidad tangencial, tengo R, y aquí pone un sistema de referencia más abajo para calcular la posición, una reposicional, con ese ángulo. Y está rotando. Entonces el R lo sacan como R seno del ángulo, porque la componente es como la hipotenusa y ese es un cateto. Ya. Entonces de ahí determinan la dirección de omega. Entonces llegan a la conclusión aquí, que es la velocidad es omega por R por el seno del ángulo. Y se transforma en este producto cruz. Bien. Se transforma en este producto cruz. Yo lo desarrollé con cálculo, en función de la definición. Porque yo les dije que para mí ese era phi por R. Así. Y de ese, si lo convierto en vector ahora, me va a quedar teta por R. Entonces cuando haga mi B, va a ser de teta a ET por R más teta. Oh, espérense un poquito que me quedó, no lo van a ver ahí.
De nuevo, cuando hago mi B, que es de S a de T, me queda la derivada del primero de teta a de T por R más teta por dr a de T. Pero como este es constante, quieren ponerlo así para que lo vean, no me dan lo mismo. Como este es constante se hace cero y me queda solamente esta línea, este lado del cálculo, y esto es omega por R, y eso es B. ¿Se fijan? Y este como es constante se hace cero, entonces elimina este lado. Pero es la derivada también, es lo mismo. Y después, para la aceleración, yo vuelvo a derivar esto. Eso es lo que hizo recién. Y aquí está todo lo mismo. Aquí tienen, ahí está en forma vectorial, hacen la derivada, están las dos derivadas aquí. Esto es alfa plus R, esto es aceleración tangencial. Esto es omega plus B, esto es la aceleración radial o centrípeta. Ahí están las dos aceleraciones. Pero un movimiento que no es circular, o sea, no es uniforme, ¿verdad? Es circular, pero no uniforme. Ahí están las excepciones que nosotros habíamos conversado, ¿sí? Cuando es constante, cuando no es constante. Y ahí están las ecuaciones planteadas. Ya. Ahí tienen para mirarlo, para entretenerse y para trabajarlo. Preguntas, dudas, consultas. ¿Cómo quedamos? Bien, excelente. Con la hora está mirando.